Entonces, nuevamente, muy buenos días para todos. Nosotros estamos desde la Coordinación de Empleabilidad e Inserción Laboral de la Universidad de Rosario, que pertenecemos a la Dirección de Extensión y Egresados. Y para nosotros, pues, es un placer tenerlos en nuestra charla de cierre para esta Feria Mundo Laboral, que como ustedes saben, hacemos una vez al semestre. Y pues tenemos el placer de tener en este momento a Mercedes, quien Mercedes nos va a dictar una charla de cómo administrar tu tiempo para no procrastinar, que es algo que estamos viviendo todos en nuestra vida laboral y creo que en nuestra vida personal. Entonces, precisamente en esta charla vamos a ver herramientas de administrar el tiempo, tips de recursividad que permiten ser más efectivos en el logro de las metas, obviamente, y objetivos, propuestas y evitar procrastinación. Entonces, no sé, Mercedes, si nos puedas compartir la presentación para que ya te podamos conocer, yo te puedo dar tu perfil y podamos empezar esta sesión. Hola, buenos días a todos. Un placer acompañarlos en este espacio. Ya compartimos para que vamos. Perfecto, Mercedes. Entonces, Mercedes nos acompaña de la entidad Poder Humano, que es un gran aliado de nosotros como universidad y son los que seguramente ustedes han tenido también la posibilidad de tener acompañamiento a las asesorías de hoja de vida. Entonces, ella hace parte de este equipo. Siguiente, perfecto. Listo. Para que ustedes conozcan un poco de Mercedes. Mercedes es administradora de empresas y especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad Externada de Colombia. Tiene un enfoque en habilidades gerenciales de liderazgo. Además, es coach de la técnica Ser, Liderar, Producir y Performances. También es coach sistemático individual y de equipos de Cromática Coaching. Y también es coach humanista organizacional por Cromática Coaching. Entonces, nada, Mercedes, bienvenida. Muchísimas gracias por toda la información que nos vas a dar el día de hoy, todos los tips. Y para que las personas también sepan, si tienen alguna pregunta, inquietud, la pueden hacer por el chat. Yo voy a estar muy pendiente. O si en algún momento de pronto desean activar el micrófono, pues estamos también pendientes para cualquier inquietud para el ejercicio. Vale, listo. Muchas gracias, Catalina. Buen día para todos. Estoy leyendo que Luisa nos sugiere si podemos poner la presentación en modo presentación. La verdad es que podría hacerlo, pero si lo hago dejo de verlos y me gusta más poderlos ver. Entonces, prefiero ampliar el tamaño. Díganme si ahí, por ejemplo, ven mejor. Lo pueden escribir si quieren. Se ve bien, sí. ¿Se ve bien? Gracias, Mary. Bueno, señores y señoras, como lo dijo Catalina, mi nombre es Mercedes Tous. La verdad, de verdad, gracias por invitarme a este espacio. Sé que ustedes se conectan en algunas sesiones a venir a escuchar temas y charlas relacionadas con algunos temas de interés en su día a día, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de procrastinación un poquito, pero más que procrastinación, vamos a hablar de qué podemos hacer para vencerla, ¿sí? Algunas técnicas de administración del tiempo, pero también algunas pautas para poder avanzar en ese tema de la procrastinación. Esta sería nuestra ruta de aprendizaje. Vamos a conversar un poquito sobre qué es procrastinación, un poquito de los tips. Vamos a trabajar un ejercicio con una meta a través del método SMART, cómo establecer metas tipo SMART que nos permiten también enfocarnos mucho más en ese propósito presencial. tiempo. Okay. Hola, se está cruzando, alguien está hablando de otro lado y se está cruzando con tu voz, entonces no se escucha bien, hay interferencia. Que ya estamos cerrando los micrófonos, qué pena con ustedes. Gracias. Y veremos también algunos métodos para administrar mejor el tiempo. La invitación aquí para todos es a que estemos abiertos y dispuestos a desaprender, reaprender y aprender nuevas cosas. Algunas cosas seguramente ustedes ya las habrán escuchado, ya las habrán visto. Lo importante de este espacio es darnos la oportunidad de retomar, ¿verdad? Que sea una dinámica conversacional, un poco teórico-práctica, como les decía, vamos a tener un ejercicio individual, que se puedan llevar compromisos para implementar en el día a día de ustedes. Y tengo algo que yo llamo compartir y llegar al café, y es ¿quiénes de ustedes toman capuchino o les gusta el capuchino? Ya. Alguien que me pueda decir usualmente cómo preparan el capuchino. Bueno, toca ver son las aprobaciones. Sí, a mí, buenos días. ¿Alguien se anima? Hola.
Sí, a mí me gusta el capuchino. Augusto, ¿cómo estás? Y usualmente, ¿cómo presentan o cómo, cuando pides un capuchino, cómo lo preparan? ¿Has visto cómo lo preparan? Con una máquina generalmente. Sí, y tiene varias capas. Sí, pero la que uno ve solamente es la crema. Por eso es lo que llama la atención, ¿no? Exactamente. Entonces, mi técnica del capuchino es que cuando nos traen un capuchino, pues yo lo único que veo es lo que está encima, ¿no? Que es la espuma, pero no alcanzo a ver lo que está por debajo. Entonces, la invitación aquí es a que lleguemos al café en ese capuchino, que no nos quedemos solo en la crema. El capuchino es primero café, luego crema y encima espuma. Entonces la invitación es a que no nos quedemos únicamente en la espuma o en la crema, sino que lleguemos de verdad al café. ¿Verdad? Eh, Ahora sí, pues un poco de los objetivos específicos. Aquí vamos a reconocer rápidamente qué es procrastinación y luego vamos a aprender algunas herramientas de administración del tiempo y eh, cómo establecer una meta SMART con un plan de acción concreto que me permita ser más efectivo en la consecución de resultados. Ese es el objetivo de la charla de hoy. Entonces, ¿qué es procrastinación, señores y señoras? En otras palabras, es aplazar, retrasar actividades o situaciones de la vida que deban atenderse, pero que prefiero no atenderlas porque las sustituyo por otras que de pronto no son igualmente relevantes como estas, o por otras que me resultan mucho más agradables que esta que estoy retrasando o que estoy aplazando. A veces eso sucede por miedo a afrontar esas situaciones porque pueden ser complejas o difíciles. O a veces también, seamos honestos y digamos la verdad, a veces nos da pereza. Hay algunas tareas, actividades que de pronto no me siento tan hábil con esto, de pronto me parece aburrido, entonces lo voy dejando de lado y se me queda ahí en el tintero y al final de pronto me toca reaccionar porque para cumplir termino haciéndola a última hora, eh, pero precisamente porque me genera como esa pereza y ese aburrimiento, ¿verdad? Eso es lo que es la procrastinación. Entonces, vamos a hablar hoy un poco de algunos tips para vencer esa procrastinación. Hay unos 9 tips que les traigo hoy para compartir. El primero y el más importante es establecer objetivos claros y alcanzables. Para eso vamos a hacer un ejercicio más adelante. Pero en sí, de lo que me habla allí es que dividamos los objetivos en tareas más pequeñas y manejables, estableciendo plazos muy realistas. A veces nos embarcamos, perdón un segundito. Mercedes, ¿te quedaste en silencio? Mercedes, Cata, discúlpame un momentico, regálame un segundo, porfa, que me dio un ataque de tos y la verdad tranquila, que no tranquila. puedo seguir hablando, discúlpeme. Y no se preocupen que la charla va a ser grabada, está siendo grabada y se les Hola, compartirá también a su correo institucional o al correo que hayan realizado en la volví. inscripción. Sigue, Mercedes, tranquila. Qué pena, volví. Entonces les decía que el primer paso es establecer objetivos claros y alcanzables. A veces puede parecer sencillo, pero en ocasiones nos embarcamos en unas metas o en unos proyectos bastante robustos y de lo mismo robustos que son, algunas de las actividades que están inmersas allí, pues no las desarrollamos como con la misma motivación o la misma dinámica que podemos estar desarrollando otras. Entonces, un primer tip es poder, de pronto, si tengo un proyecto muy robusto o muy amplio, poder partirlo en tareas más pequeñas, en actividades un poco más manejables, que además me ayuden a automotivarme
y a dejar de lado un poco ese aburrimiento que me puede de pronto causar el embarcarme en algo muy, muy grande, ¿verdad? O el temor que me puede causar el embarcarme en algo muy, muy grande. El segundo es crear un plan de acción concreto, de pronto con un paso a paso, y es responder sencillamente a la pregunta de, bueno, ¿cuál sería mi paso uno para lograrlo? Y luego, ¿cuál sería mi paso dos? Y de pronto, cuando lo organizo así por etapas, paso a paso, es más fácil de ir cumpliendo la totalidad, porque voy en mi checklist, por ejemplo, chuleando cada cosa que va sucediendo, ¿verdad? Allí, pues, organizar las actividades de manera secuencial, priorizar aquellas que son más complejas o que requieren de mayor tiempo o de mayor esfuerzo. Hay expertos que dicen que si hacemos las tareas más complejas o las que nos parecen más aburridas en primer lugar, eso puede facilitar el trabajo porque una vez que yo ya he hecho eso grueso que me genera de pronto emociones no tan interesantes como otras, y dejo para el final las que me generan emociones de verdad que me conectan, pues digamos que la autoestima se eleva al final y logro motivarme y sacar los proyectos adelante. También está el tema de las distracciones, o ahora lo llamamos también eh, robadores de espacio, robadores de tiempo, ¿sí? Y son invisibles, son imperceptibles a veces. Y adivinen cuál es el primero y el que más se lleva pues, el puntaje, el celular, las redes sociales, ¿sí? A veces estamos en una reunión, pero estamos pendientes del celular o estamos juiciosos trabajando, concentrados y empiezan a entrar mensajes y nuestra atención se desvía y eso hace que la productividad se baje. Entonces, la invitación aquí es a que identifiquemos primero que todo esas distracciones que nos llevan como a aplazar o a dilatar los tiempos de ejecución sobre todo y buscar eliminarlas o reducir su impacto. Por ejemplo, apagar notificaciones innecesarias en el teléfono porque eso nos puede distraer. Organizar un espacio de trabajo que esté libre de distracciones, que esté organizado como a nosotros nos gusta, que sea agradable para nosotros, para que trabajemos de una manera motivada. Por ejemplo, también establecer horarios específicos para revisar, sí, obviamente es importante que revisemos el correo, que revisemos las redes, que revisemos las conversaciones que tenemos pendientes, pero una buena técnica puede ser establecer espacios y horarios en donde me pongo al día con todos los mensajes, con todos los correos y me dedico solo a eso. Y luego paro y me voy a otra actividad y así sucesivamente. Pero usualmente cuando mezclamos varias actividades en una misma y que tienen que ver con este tema de revisar mensajes, de revisar las conversaciones en el WhatsApp, por ejemplo, con otras personas y demás, eso es un distractor bastante mayor, que lo que hace es que al final del día yo me sienta improductiva porque no terminé de hacer todo lo que quería hacer, o porque llegué a la mitad nada más, o porque me quedaron pendientes para mañana, o porque esta tarea me dio pereza hacerla y preferí mejor irme a esos distractores y entonces ya esa tarea me queda para otro día. También utilizar técnicas de gestión del tiempo, que ahorita más adelante vamos a ver algunas, ¿sí? Hay varias que ya son muy conocidas en el mercado, que no sé si las hayan podido aplicar. Una cosa es la teoría, pero otra cosa es llevarlo a la práctica y combinar varias de ellas en simultánea puede resultar bastante efectivo. Esta que yo llamo organiza tu día con la técnica 3×8 = 24, es que el día tiene 24 horas. Si nosotros organizáramos nuestro día en 3 fases, o sea, 3 bloques de 8 horas, el tiempo seguramente nos rendiría mucho más. ¿Cuáles son esos 3 bloques de 8 horas? Decimos que lo ideal para que el cuerpo descanse, para que tengamos la salud que queremos tener, los hábitos de bienestar y de salud que queremos tener, es que el cuerpo pueda, que podamos dormir
un promedio entre 7 a 8 horas diarias. Entonces, lo que yo hago usualmente es, uno de esos 3 bloques son las 8 horas de dormir. Ahí ya, y ese bloque va pegadito durante toda la noche. Durante esas 8 horas, pues yo no puedo hacer nada más sino dormir. Lo reservo, lo separo, me programo, genero rutinas y hábitos para poder cumplir con ese espacio. Y los otros 2 espacios, cada uno también de 8 horas. El otro es para trabajar, para Hola, y por favor, ¿nos trabajar. podrían ayudar a silenciar micrófonos? Qué pena con la expositora, pero si no puede ser posible que estemos en otra cosa, si estamos tratando de no procrastinar y nos ponemos a hacer otra cosa, es incongruente. Gracias. Gracias, Catalina. Ya estamos también silenciando nosotros por acá. Les decía que entonces el segundo espacio de 8 horas usualmente es dedicado al trabajo. La mayoría de los que estamos acá trabajamos y usualmente la jornada laboral en Colombia es de 8 horas. Entonces, ese es el otro espacio. Usualmente la jornada laboral casi también va en bloque, ¿sí? A excepción de los espacios libres que tenemos para el almuerzo, para los breaks, entre otras cosas, ¿verdad? Y las otras 8 horas, ¿a dónde se van? ¿O qué pasa con las otras 8 horas de nuestro día de 24 horas? Es algo que yo llamo ocio y varios y todo lo demás. Todo lo demás es el tiempo para la familia, el tiempo para el ejercicio, todo lo demás es el tiempo para las actividades sociales, para las actividades culturales, para el estudio, los que estudian, entre otras cosas, ¿verdad? Y justamente ese último bloque de 8 horas es el que no puede ser todo en bloque, es el que a mí me toca distribuir a lo largo del día y de pronto equilibrar con las 8 horas del trabajo para poder cumplir en ambos lados, porque pues mientras yo estoy trabajando, no puedo atender cosas de la casa o viceversa. Pero como la jornada laboral casi siempre sí es de 8 horas seguiditas, o de 7 ahora o de 6, dependiendo de las políticas corporativas y de la legislación, pues las 8 horas de ocio me toca repartirlas, ¿verdad? Entonces hay unas que van por la mañana antes de que yo entre a trabajar, hay otras que van a mediodía a la hora del almuerzo, hay otras que van por la tarde cuando salgo de trabajar antes de acostarme a dormir. Entonces aquí un poco la invitación es, de verdad aprovechamos nuestros 3 bloques de 8 horas como debería ser, es decir, que las 8 horas de dormir sean para dormir, que las 8 horas de trabajar sean para trabajar y que las 8 horas de ocio sean para el ocio. A veces, y lo digo por experiencia propia, a veces lo que nos pasa es que mientras estamos en nuestras 8 horas de trabajar, hacemos otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Y empezamos a robarle tiempo a ese trabajo y a meter cosas que son, por ejemplo, de ocio. Y viceversa. A veces cuando estoy en mi tiempo libre, supuestamente, después del trabajo, sigo trabajando. Entonces, la invitación aquí es a que si organizamos muy bien esos 3 bloques de 8 horas cada uno, seguramente nos sentiremos mucho más productivos habiendo cumplido en los 3 espacios, ¿sí? Y además entregando un resultado y sintiéndonos satisfechos con nosotros mismos por ese orden, por ese cumplimiento, entre otras cosas. Y esto, de manera indirecta, le apunta a nuestro tema de hoy, que es no procrastinar o ser más efectivo con la administración del tiempo para obtener resultados, ¿sí? Yo la verdad lo he puesto en práctica y les cuento que funciona. Y además de ponerlo en práctica, lo combino con una de las técnicas de administración del tiempo que vamos a ver ahora, que es el time blocking o el time boxing, que es bloquearme mis espacios para que yo misma no los ocupe haciendo cosas que no son, ¿sí? Entonces, esos 3 bloques de 8 horas, yo en mi agenda los bloqueo para esas actividades que ya decidí que voy a hacer allí. Y eso me permite organizarme más y poder obtener los resultados eh, que, quiero, que quiero obtener. Te leo, Joana. A muchos nos puede pasar, a muchos seguramente nos pasa que sobre todo en ciudades tan congestionadas, en donde el tráfico es un poco difícil de manejar, en los traslados gastamos mucho tiempo. Allí la invitación es a que, por ejemplo, en esos traslados, pensemos en
mientras estamos en el trancón, por ejemplo, puede haber alguna actividad de ocio que hagamos allí. Escuchar un podcast, hablar con la amiga que hace 15 días no me hablo o que hace 2 años no me hablo y ahí entonces hago otra cosa distinta al tema pues de solamente estar metido en el trancón, en el tráfico, en el carro, en el bus. Esa es como la invitación. Yo sé que es súper estresante, pero la idea. Si voy metida en un trancón, ¿qué más puedo hacer? Puedo llamar a mi mamá, puedo llamar a una amiga, puedo ponerme a escuchar podcast, puedo escuchar audiolibros. Eh, Ahora la tecnología nos permite hacer muchas cosas, entonces un espacio que al principio puede ser visto como aburrido porque es mucho tiempo eh, invertido en desplazamiento, pues cómo lo aprovecho para incluir allí algunas actividades de ocio. Esa puede ser una alternativa para lo que planteas en el chat, Joana. También el tema de establecer recompensas y consecuencias. ¿A qué me refiero con esto? A veces se nos olvida celebrar los logros, los de nosotros mismos, ¿sí? Estamos acostumbrados a celebrarle a los demás, reconocerle a los demás o a que los demás nos reconozcan a nosotros. Pero ¿qué pasa con ese reconocimiento de nosotros mismos hacia nosotros mismos? ¿Sí? Y aquí funciona mucho de pronto el tema de premios, de recompensas. Y es, por ejemplo, hoy voy a trabajar juiciosa todo el día, quiero que me rinda, me voy a organizar de tal manera para que al final del día, pero me voy a dar un descansito y me voy a ir a tomar un café con una amiga, o me voy a sentar a compartir, me voy a dar la oportunidad de sentar a compartir tiempo de calidad con mi hijo, o me voy a sentar a leer un cuento con mi hijo. Y esa puede ser una recompensa, inclusive, ¿sí? Y ahí estoy haciendo una mezcla entre recompensa y utilizar de mejor manera los horarios y los espacios para mi tiempo de ocio y demás. Pero entonces tengo una motivación porque al final del día, por ejemplo, sé que ya me puse como meta ir a leerme ese libro con mi hijo. Necesito que me rinda y poder entregar todos mis trabajos o mis actividades de trabajo a tiempo para poderme ir a hacer eso. Y puede ser que yo lo vea como un premio para mí y para mi hijo, por ejemplo. ¿Sí? Cada quien en la medida de su estilo, de su estilo de vida, de su forma de ser, de su personalidad. ¿Qué puede ser? Piensen en qué puede ser una recompensa para ustedes y reconozcámonos a nosotros mismos ese logro de tal manera que me genere esa motivación de, uff, completé la tarea. ¿Cuál es mi recompensa por haber completado la tarea? Es un tema emocional que les digo que funciona, ¿sí? Y que nos saca un poquito de esa rutina de las tareas aburridas, verlas como aburridas, sino que al final del día digo, bueno, de pronto esta tarea no me gusta tanto, no es tan chévere, pero sé que al final voy a tener mi recompensa, entonces le meto la ficha para poderlo hacer, ¿verdad? Y también pensar un poco, ¿qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si no lo hago? Sí, un poco el tema de consecuencias, ¿no? Pues cuando yo ya me pongo a pensar que si no lo logro, entonces me va a tomar más tiempo el que había planeado y es tiempo que voy a restar a compartir con mi hijo, por ejemplo, o a irme a tomar ese café con la amiga, hombre, pues yo prefiero cumplir. Y más vale silencio las notificaciones del celular, me organizo para no procrastinar y no seguir aplazando lo que he venido aplazando. También a veces hay personas, no todos, pero hay personas, y me incluyo allí, que a veces nos cuesta trabajo decir que no, porque fuimos criados y educados de una manera y traemos unas creencias y hemos aprendido cosas. En mi caso, hasta hace algún tiempo, les comparto, yo asociaba que en el trabajo decir que no era de pronto prestar un mal servicio, porque yo trabajaba en empresas de servicios en donde estaba de cara al cliente y siempre me habían enseñado que el cliente siempre tiene la razón, que hay que prestar un buen servicio, que yo estoy al servicio del cliente. Así que, así que yo tenía la creencia, que para mí era una creencia limitante, yo tenía la creencia de que si me hacían algún pedido o alguna solicitud y yo decía que no,
iba a estar prestando un mal servicio. Luego con el tiempo aprendí que precisamente a veces, por no ser capaz de decir que no, me llenaba tanto de cosas y de cosas que al final terminaba incumpliendo. Y al final terminaba, pues, prestando un mal servicio. Porque incumplir también es prestar un mal servicio. Cuando logré entender eso, entonces, luego tuve que además irme a educar un poquito sobre cómo decir que no. Porque a veces decir que no suena agresivo, o a veces decir que no me puede meter en problemas. Entonces, luego, ¿cómo aprendo a decir que no de una manera asertiva, de una manera sutil, sin que se entienda que es que no quiero o que estoy poniendo una barrera, sino desde el punto de vista de, oye, mi capacidad instalada, el factor tiempo, seamos de verdad realistas y consecuentes con lo que sí alcanzamos a hacer y con lo que no alcanzamos a hacer, ¿sí? A veces queremos hacer muchas cosas y a veces no queremos decirle que no a esa persona porque quiero hacerle el favor, pero en la realidad sí voy a lograr hacerlo, sí voy a poder hacerlo, y la realidad a veces es que no alcanzamos con todo. Entonces, también eduquémonos un poquito en ese sentido de aprender a decir que no. No siempre, no en todo momento, pero en cuáles de esos momentos es que yo me puedo permitir decir que no, porque el tiempo no me va a dar y prefiero no quedar mal, ¿sí? Y de verdad enfocarme más a las responsabilidades eh, que sí son absolutamente necesarias y llevar toda mi atención y toda mi concentración en esas responsabilidades. También está el tema de establecernos fechas y fechas límite y organizarnos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo diga voy a emprender a hacer esto y voy a emprenderlo a hacer cuando un proyecto nuevo, por ejemplo, y voy a emprenderlo a hacer a mi ritmo, a lo que me dé, y cada día voy haciendo un pedacito, un pedacito, un pedacito, a decir, no, un momento, yo me pongo la meta de que yo a 31 de diciembre de este año ya quiero haber logrado A, B, C, D. Y de ahí me empiezo a devolver. Si yo le pongo esa fecha límite, me empiezo a devolver y digo, bueno, para poder lograrlo el 31 de diciembre, ¿qué tengo que hacer antes? ¿Sí? Eh, no de aquí en adelante, sino más bien del final hacia el principio. Me empiezo a devolver en el tiempo. Para lograrlo en tal fecha, ¿qué tengo que hacer antes? ¿Qué tengo que hacer antes? ¿Qué tengo que hacer antes? Y de esa manera, planear mejor las actividades. Ahí me puede pasar algo. Puede pasar que en ese tema de devolverme, yo me doy cuenta que no me da el tiempo, ¿sí? Y entonces ahí me doy cuenta que estoy planeando algo en una fecha en que no va a ser posible cumplir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Soy realista y digo, quisiera poderlo lograr en diciembre, pero la realidad es que no me va a dar. Entonces, debo moverme a enero o a febrero. ¿Cuánto me muevo? Dependiendo del tipo de proyecto que yo quiera emprender o del tipo de sueño, ¿sí? No siempre es posible, pero lo que sí depende de nosotros, en donde nosotros sí controlamos y podemos poner una fecha límite, es una oportunidad de hacerlo. También, si estamos en el trabajo y no depende de mí poner la fecha límite, sino que es mi jefe el que me lo pide, o el proyecto mismo me exige que en tal fecha se entregue, evaluar también si somos capaces de cumplir en esa fecha. Y poder negociar contrapropuestas si son necesarias. Por ejemplo, a veces nos piden entregar cosas de ya para allá y muchas veces podemos, porque podemos dejar de lado algunas actividades para atender esta que es urgente y luego retomo lo que dejé de lado, pero a veces no va a ser posible. También es tener la claridad de cuándo sí y cuándo no y poder levantar la mano a tiempo y decir, mira, eso que tú me estás pidiendo de allá para allá realmente no va a ser posible por esto. Te propongo esta alternativa. Cuando yo ya le propongo alternativas a esa otra persona, pues no necesariamente estoy diciendo que no, estoy diciendo sí, pero. Y sí, pero no es lo mismo que decir que no. Entonces, ahí también en el tema de fechas límites y organizar, poder darnos la oportunidad de decidir cuándo sí, cuándo no, en qué momento, a qué le puedo decir que no y no pasa nada, o a qué necesariamente debo decirle sí o sí, y lo asumo y prefiero dejar de lado otra cosa o en stand-by otra cosa y luego retomarla, que no me va a implicar mayor impacto o mayor consecuencia, ¿verdad?
Y esta va de la mano un poquito con la de recompensas y es celebremos esos logros, por pequeños que sean, ¿sí? Reconocer el progreso que vamos teniendo y el esfuerzo. Eso le ayuda directamente a la motivación, ¿sí? A veces no sé si les Soacha, pasa, ¿cómo está? a veces no sé si les pasa que de pronto podemos sentir que perdemos el norte y es donde caemos en la procrastinación justamente, ¿sí? Cuando sintamos que estamos como perdiendo el norte y que estamos dilatando, pensemos en esa recompensa que nos hayamos fijado, en ese premio. Eso seguramente nos puede ayudar a motivarnos un poquito más. ¿Cómo vamos hasta aquí, señores? Vamos a hacer aquí una parada técnica para entrarnos ya en el ejercicio de la meta Smart que les traigo para el día de hoy. A ver, voy a parar un momentito para que leamos el chat. Sebastián nos dice la calendarización de todas las actividades puede ser algo complejo de hacer y de mantener a lo largo del tiempo debido a los imprevistos. Así es. Para eso, Sebastián, ¿qué les sugiero? A veces, a mí me pasaba al principio que yo todo lo calendarizaba y lo agendaba y me ponía o me bloqueaba agendas, una actividad detrás de la otra. Luego, con el tiempo, aprendí que también hay que tener en cuenta tiempos de holgura. Por ejemplo, si son reuniones, entre una reunión y la otra, dejar un tiempo de holgura. El tiempo de holgura que cada uno considere necesario dependiendo de su realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 15 minutos, media hora, qué sé yo, lo que para cada quien sea justo y necesario para su realidad, ¿sí? Dependiendo de la actividad que cada uno de ustedes tenga. Yo les voy a poner un ejemplo. En mi día a día, yo me dedico al coaching y a la consultoría y en ocasiones atiendo clientes de coaching y las sesiones son seguidas. Entre una sesión y la otra, yo siempre dejo un espacio de holgura mínimo de 15 minutos para poder desconectarme de eso que atendí con el cliente A y poderme concentrar en el cliente B, preparar mi siguiente sesión, darme una parada técnica de ir al baño, de tomar agua o de hacer una llamada, porque son usualmente espacios en donde se conversa bastante. Y eso me ha permitido ser más productiva, pero también más efectiva en el desarrollo de mis actividades. Al principio, ¿cómo era? Programaba sesiones una detrás de la otra. Por ejemplo, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, y pues entre sesión y sesión no me quedaban tiempos de holgura y terminaba muy agotada. Y a veces se me empezaban a traslapar una sesión con la otra porque a veces no es fácil controlar que tu cliente quiera seguir conversando y que el tiempo ya se esté acabando. Entonces, aprendí que sí o sí debo tener entre sesión y sesión una holgura mínima de 15 minutos. Pero puede ser que otra persona necesite más tiempo. Y a veces cuando trabajamos en labores administrativas, en empresas, en oficinas, suele suceder eso. A veces nos agendan a nosotros las reuniones. Hoy en día la tecnología permite todo. Entonces yo puedo ver la agenda tuya y yo veo que estás en este espacio disponible y ahí te meto una reunión. Y resulta que al final del día nos damos cuenta que, hombre, tenemos reunión tras reunión y sufrimos de reunionitis y a qué horas programamos todo lo demás o a qué horas hacemos todo lo demás. Ahora vamos a ver en el time blocking o el time boxing cómo jugar con esos espacios para eso que mencionas, Sebastián. Bueno, con Joana hablamos hace un rato del tema del transporte y dices, tengo 3 niños, el tiempo de sueño se reduce por tareas asociadas con el cuidado de ellos. ¿Qué me aconsejas? No sé qué edad tengan tus hijos, Joana. Yo también soy mamá de un niño de 6 años. Usualmente los chicos se acuestan tipo 8 de la noche. Así que lo que yo hago, por ejemplo, te comparto lo que a mí me ha funcionado, es que a veces prefiero, mientras mi hijo está despierto, entre 5 de la tarde y 7 de la noche, 8 de la noche, si estoy en casa. Si no estoy en casa, cuando llego a casa, aprovecho y comparto con él el mayor tiempo posible hasta que se acuesta y trato de acostarlo temprano, que a las 8 de la noche él ya esté acostado,
Y cuando ya se queda dormido, todavía es temprano para mí, porque mis 8 horas de sueño empiezan a las 10 de la noche más o menos. Entonces, entre 8 de la noche y 10 de la noche, yo ahí alcanzo a hacer cositas. A veces ahí alcanzo a hacer temas de ocio o temas de trabajo, si en mi organización del día lo planeé así. Entonces, a mí eso me ha dado resultado y no a la inversa como lo hacía antes. Al principio lo hacía que apenas era la hora de irse a acostar y pues todos nos acostábamos al mismo tiempo. Y resulta que me quedaban pendientes y al día siguiente empezaba yo ya con menos, o sea, con deudas, por así decirlo. Entonces, ahora lo que hago es organizarme un tiempito extra después de que el niño se acuesta, pero no muy tarde para que no me afecte mi calidad de sueño. Y son 2 horitas que son súper productivas para temas de ocio de adultos, por ejemplo, compartir con mi esposo, por ejemplo, irme a tomar un café con la amiga, por ejemplo, la llamada, la conversación, en fin, o en su defecto, temas laborales, si así se requiere, porque en el día, por ejemplo, he invertido espacios de ocio o he combinado espacios de ocio con espacios laborales. No sé si te sirva, Joana. Me estás contando que son de 8 años y gemelos de 6. Ok. No sé si esto que te comparto para después de que se duermen, tienen una edad en donde usualmente deberían 8 de la noche ya estar dormidos y entre 8 de la noche y 10 de la noche todavía nosotros podemos ser productivos y no afecta nuestra calidad de sueño porque si dormimos de 10 de la noche a 5 de la mañana, por ejemplo, son 7 horas de sueño que pueden ser muy productivas, ¿sí? Entre las 7 y las 8 horas de sueño recomendables. Bueno, chicos, vamos vamos a hacer un ejercicio, los quiero invitar a que hagamos un ejercicio de establecer una meta. Con esta técnica que les traigo hoy, que seguramente de pronto ya la han escuchado, pero la idea es que hoy cada uno de ustedes piense en una meta que tenga en este momento pendiente por realizar, en un sueño, en un proyecto o en una actividad o tarea sencilla que quiera realizar para mañana, para pasado mañana, o sea, algo que en este momento esté pasando por su vida. Y los invito a que hagamos este ejercicio. Es la sigla SMART, como la ven allí, y cada letra tiene su significado. Entonces, la S es de específico. Los invito a que, luego de haber pensado en esa meta, puedan poner específicamente qué quiero lograr. ¿Qué es lo que yo quiero lograr específicamente? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, la M de medible, ¿cómo me voy a dar cuenta de que lo logré? ¿O cómo lo puedo medir? Porque a veces lo que nos pasa es que emprendemos proyectos y vamos trabajando, pero cuando perdemos el norte siempre será importante hacernos esta pregunta: ¿y cómo me voy a dar cuenta que sí lo estoy logrando o que sí lo logré? ¿O cómo puedo medir el avance? De eso se trata la M. La A, que es de alcanzable, es si esa meta que yo quiero lograr, si ese proyecto que yo quiero lograr, depende de mí. A veces las cosas no dependen de nosotros. A veces sí, o a veces combinadas. A veces dependen de mí, pero también dependen de otros. Entonces, cuando una meta mía depende también de otros, además de mí misma, quiere decir que yo tengo que ir a hablar con otras personas. Quiere decir que yo debo generar esas conversaciones con esos otros de los que yo dependo para lograr mi meta. Y a veces eso se nos olvida. Y hoy lo que quiero traerles a colación es que es importante que si esa meta no depende solo de mí, sino que yo necesito de otros para poderla lograr, pues contar con esos otros. E incluir dentro del plan de trabajo o dentro del plan de acción esa charla con esos otros que me va a permitir cumplir con esa meta, ¿sí? Esa es la A de alcanzable. La R de retadora. La R de retadora es en quién te convertirás cuando lo logres. ¿Sí? En quién te convertirás cuando lo logres. Es un poco soñar. Entonces, por ejemplo,
Si yo tengo una meta de irme de viaje, porque hace mucho tiempo no viajo y me encanta viajar, ¿en quién me voy a convertir cuando lo logre? Me voy a convertir en una Mercedes más descansada, más relajada, realizada por haber logrado hacer ese viaje que hace mucho tiempo quería lograrlo y no había podido. Una Mercedes que se conecta más con ella misma, ¿sí? Y así cada uno de ustedes con la meta que tenga, en quién se van a convertir cuando logren ese propósito que tienen allí. Me convierto en un mejor líder, me convierto en una mejor mamá, me convierto en una mejor persona, en fin, ¿sí? Si yo tengo una respuesta que me satisface allí para esa pregunta, quiere decir que la meta sí es retadora. Si mi respuesta allí es, no me convierto en nada o en nadie, no, eso no es relevante para mí, entonces cuestionémonos si de verdad estoy teniendo una meta retadora, ¿sí? O sea, debe ser retadora, pero también alcanzable. O sea, el hecho de que me rete o me desafíe no quiere decir que no la pueda lograr, ¿no? También tengo que poderla lograr. Y poderla lograr depende de mí, de que yo sí pueda, ¿sí? Y también preguntémonos un poquito en cuánto tiempo la quiero lograr o cuándo la quiero lograr. Era lo que les decía hace un rato. A veces, como piloto automático, empezamos, pero no nos ponemos esas fechas límite y no nos proyectamos hacia cuándo. Pongámosle fecha, en cuánto tiempo yo lo quiero lograr. Y ahí viene otra vez el tema para contestar la pregunta de Juan Pablo, que me preguntas lo de la programación inversa. La programación inversa de lo que se trata es de empezar a planear, yo lo llamo de atrás para adelante, o sea, del final hacia el principio. Entonces, hoy estoy parada acá y si estoy definiendo mi meta SMART, pienso en cuánto tiempo la quiero lograr y me pongo una fecha. Entonces, me proyecto a esa fecha y para poder lograrlo en esa fecha, me empiezo a devolver en el tiempo hasta el momento presente y ahí me voy poniendo tareas y actividades. Para poder lograr esta meta de mi viaje, por ejemplo, yo quiero viajar por fuera del país y quiero hacerlo en febrero del próximo año porque es cuando mi hijo tiene vacaciones y voy a ir con él. Entonces, en febrero quiero tener mi viaje. Y hoy estoy a septiembre. Entonces, arranco en febrero y me devuelvo hasta septiembre poniéndome como metas volantes o actividades puntuales de cómo voy a lograr en febrero sí o sí hacer mi viaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer en enero para que en febrero yo logre viajar? Ese es el de atrás para adelante. En diciembre que tuve que haber hecho, en noviembre que tuve que haber hecho, en octubre que tuve que haber hecho, y en septiembre. ¿Me da el tiempo para lograrlo, sí o no? En recursos, por ejemplo, porque para poder viajar necesito, ¿qué necesito? Necesito haber investigado sobre el sitio de viaje, en fin, necesito haber investigado. Necesito contar con los recursos económicos seguramente para poderlo lograr. Necesito pedir las vacaciones en el trabajo, en la empresa donde trabajo y que las programe con tiempo y que me las autoricen. ¿No? Necesito comprar tiquetes a tiempo. Necesito. Entonces, si yo arranco hoy en septiembre a planear esta meta que quiero lograr en febrero, ¿lo logro o no lo logro? Cuento con todo lo que necesito para poderlo lograr en febrero y esa es la programación inversa. Arranco desde febrero y me devuelvo hasta septiembre para ver si soy capaz. Y ahí inmediatamente me doy cuenta si soy capaz o no soy capaz. Y ahí pueden haber dos escenarios. Un escenario puede ser si soy capaz y no pasa nada, ¿ok? Fluye, normal. Y en el no soy capaz pueden haber dos escenarios. Yo puedo tener un no lo logro, pero quiero lograrlo. Entonces, no lo logro, pero quiero lograrlo es a hoy lo veo poco probable, pero como sí quiero, le voy a meter toda la ficha. Entonces, ¿qué obstáculos necesito despejar? ¿Qué obstáculos necesito liberar? ¿Y cómo libero esos obstáculos? ¿Y de quién más necesito para liberar esos obstáculos? ¿Sí? ¿En dónde pido ayudas? ¿En dónde activo ayudas para así lograr esos obstáculos y lograr mi meta en la fecha que me propuse? Y es donde viene la recursividad. A veces no todo depende de nosotros. A veces
se vale la llamada a un amigo, a veces se vale en el trabajo activar al equipo de trabajo para que me apoye y me respalde y me acompañe en esto y en equipo lo saquemos juntos, por ejemplo, ¿sí? En fin, pueden haber varias estrategias de cuando yo me doy cuenta de, oiga, de pronto ya no la logro, pero sí quiero. Y en el sí quiero es, ¿qué es todo lo que yo puedo hacer para enfocarme en el sí? En el sí lo voy a lograr. O el otro escenario es definitivamente no la logro y entonces tengo que pensar en una reprogramación o en una replaneación, ¿sí? Pero como estamos hablando de no procrastinar, entonces que esa reprogramación no se convierta en procrastinación, porque son dos cosas totalmente diferentes. A veces debo reprogramar cosas sí o sí, porque por X o Y razón no la logré, pero que eso no se me convierta en que empiezo a aplazar, aplazar, aplazar y al final lo abandono, ¿sí? Ahí hay una gran diferencia entre reprogramar y procrastinar, ¿vale? Una vez que yo ya tengo definida mi meta SMART, ¿qué viene? Listo, yo ya sé específicamente qué quiero lograr, yo ya sé cómo me voy a dar cuenta o cómo lo voy a medir, yo ya sé que sí depende de mí, yo ya sé que es retadora porque cuando lo logre, me voy a convertir en una mejor persona y yo ya sé en qué tiempo lo quiero lograr. ¿Qué sigue? ¿Cuál es mi primer paso para lograrlo? En otras palabras, plan de acción. Paso 1, paso 2, paso 3, un plan de acción sencillito, máximo 3 o 4 pasos de cómo voy a lograr ese proyecto, o cómo voy a lograr esa meta, y qué es todo lo que necesito, qué hoy ya tengo y qué no tengo que necesito, y cómo activo esos recursos que hoy no tengo, pero que sí necesito, ¿sí? Entonces, este método de definir la meta a través de la manera SMART que les planteo, y los invito a que lo pongan en práctica, genera un nivel de motivación distinto, porque yo me conecto con mi yo interior, yo me conecto con ese sueño, con ese cómo lo voy a medir, con esa mejor persona en la que me voy a convertir o esa mejor líder en la que me voy a convertir, ¿sí? Y lo visualizo y me lo imagino e inclusive esa misma puede ser la recompensa. En esa respuesta de en quién me voy a convertir cuando lo logre, ahí puede estar mi recompensa de la que hablábamos hace un rato, para mantener yo misma la motivación en alto, ¿verdad? Vamos entonces ahora con las técnicas de administración del tiempo. Entonces, la primera, que se llama time boxing, que luego se ha venido un poco configurando en time blocking y ahora les explico la diferencia. Time boxing no es otra cosa sino agendar todo, ¿sí? Calendaricemos nuestras cosas, ¿sí? Nuestras actividades. No lo dejemos a la memoria simplemente acá, porque a veces la memoria nos puede fallar, entonces calendaricemos. Ese es el time boxing, como lo ven allí en la foto, tal cual. El time blocking, que es este, ¿y cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Pues el primero surgió antes, y antes de que hubiera toda esta tecnología que hoy hay. El segundo, ya ustedes ven allí que la foto que les traigo es un calendario de Google, pues de Gmail, ¿sí? Pero viene por colores. Y entonces no sé si se alcanza a ver, voy a ampliar un poquito más, la letra está muy pequeña, ampliarlo ahí para que, no sé si alcanzan a ver que todo lo que está en color verde es lo mismo y está casi siempre a la misma hora. Entonces, por eso se llama time blocking, porque yo genero bloques, o sea, me bloqueo o genero bloques de tiempo o de espacio, en donde todos los días a esa hora voy a hacer lo mismo. O sea, todos los días a la misma hora desayuno y todos los días a la misma hora almuerzo, salvo algunas excepciones, ¿sí? Entonces, lo verde, en mi ejemplo, tiene relación con la alimentación. Lo azul o morado, azul oscuro, pues, o morado oscuro, tiene relación, miren que hay varios que se llaman focus time. En español, tiempos de concentración. Y hace un poquito alusión a lo que les decía hace un rato, y es cómo combino tiempos de holgura, sí, entre una reunión y la otra, por ejemplo, o entre una actividad y la otra, pero también cómo me permito bloquearme a mí misma en mi agenda en tiempos de concentración conmigo misma para que nadie más me agende allí nada, si yo trabajo en una empresa, por ejemplo.
Y en esos tiempos de concentración, ¿yo qué hago? Pues todas las tareas que yo debo hacer y que solo las hago yo, que no se las puedo delegar a nadie, que no se trabajan en equipo, que no se resuelven en una reunión, sino que a veces estamos en reuniones y salimos con tareas de las reuniones, ¿no? Perdón por la interrupción. Entonces, a veces por la misma reunionitis que tenemos y que ponemos una reunión detrás de la otra, pues no sé a ustedes si les pasa o no, pero en la mayoría de las reuniones que yo tengo, pues quedo con tareas, porque las reuniones son un espacio en donde conversamos de situaciones, nos ponemos de acuerdo, pero se generan compromisos. Entonces, a mí lo que me pasaba es que cuando yo tenía las reuniones una detrás de la otra, pues no me quedaba espacio para hacer las tareas de cada reunión. Y luego empezaba a quedarme colgada. Y entonces, ¿qué me tocaba? Utilizar mi tiempo de ocio para seguir trabajando en temas que yo no había podido hacer antes por tantas reuniones. Pero luego con el tiempo me di cuenta que el tema no eran las reuniones, que el tema era que yo misma no me estaba generando espacios para trabajar en cosas que no sean reuniones, porque la vida laboral no tiene solamente que ver con las reuniones, el mundo laboral también tiene otras actividades. Entonces, así empecé a agendarme en algo que llamo tiempo de concentración, que es lo que ustedes en la foto ven como Focus Time. Y en esos tiempos de concentración yo me agendaba todos los días un ratito, un espacio de 2 horas todos los días, en diferentes horarios, no a la misma hora, para poder dejar espacio para las otras reuniones y los otros compromisos. Pero eso hacía que en esos espacios yo entonces me ponía al día y hacía esas actividades que me quedaban pendientes de las reuniones o mis actividades del día a día, porque el trabajo no se basaba únicamente en el tema de reuniones, ¿verdad? De eso se trata el time blocking, o sea, como generarme esos bloqueos, pero también entendiendo que debo yo mismo generarme holguras y generarme tiempos de concentración conmigo mismo en donde no voy a aceptar ninguna otra reunión ni ninguna otra cita, porque necesito ese tiempo para sacar pendientes adelante, ¿sí? Tenemos también el método Pomodoro, que no sé si lo han escuchado, hace muchos años fue muy famoso, yo creo que hoy todavía se utiliza, pero no somos conscientes de que se llama así. Y el método Pomodoro lo que nos dice es que generemos espacios de 25 minutos completos sin interrupciones de concentración total y absoluta en el desarrollo de una actividad, con cronómetro o con alarma. Y apenas hayan pasado esos 25 minutos, que me suene la alarma, paro 5 minutos para descansar. Entonces, me concentro durante 25 minutos, perdón, única y exclusivamente en eso concreto que necesito hacer en ese espacio de tiempo y en nada más. Y apenas termino los 25 minutos, paro 5 minutos. ¿Qué hago en los 5 minutos de parada? Respiro profundo, me relajo, voy al baño, tomo agua, me despejo la mente, 5 minutos no más y luego retomo otra vez. Ya sea con la misma actividad que venía haciendo si no la terminé, o ya sea con una nueva si la anterior la terminé, ¿sí? ¿Eso qué me permite? Que en esos 25 minutos no voy a ver el celular, no voy a ver redes, no voy a hacer llamadas, sino únicamente voy a estar concentrada en lo que necesito estar concentrada. Realmente es un método que si lo aplicamos juiciosamente como es, resulta ser muy, muy, muy efectivo, ¿sí? Sebastián, pues sí, puede ser que con el time boxing uno termine sintiéndose como que siempre lo mismo, la rutina, el hábito, como un robot. Ahí la invitación es a que podamos combinar varios. Por ejemplo,
hay que agendar o calendarizar. Si yo siento que en mi organización, cada quien es libre de organizarse como quiera, pero si yo siento que para mi forma de ser, el time boxing me sirve en la organización o el time blocking, perfecto, pero luego cómo combino eso con el método, yo puedo combinar ambas cosas, puedo combinar varios de ellos inclusive, ¿vale? Tenemos también el principio Pareto. Pareto lo que nos dice es, hagamos primero las tareas más pesadas y sobre todo durante las horas de la mañana, que es donde supuestamente el ser humano está más activo y más despierto. Yo digo supuestamente entre comillas porque no a todos los seres humanos les pasa así. Y no sé si aquí hayan esas personas que son más activas por la noche. Hay personas que su fisiología es que son noctámbulas y que son mucho más productivas en la tarde-noche que en horarios de la mañana. Eso ya depende de cada quien. Entonces, Pareto, la teoría de Pareto lo que dice es, haga las tareas más pesadas durante las horas de la mañana, pero si usted es una persona que es noctámbula y que es mucho más productiva en horas de la tarde-noche, pues haga las tareas más pesadas en la noche, en la tarde-noche. O sea, en el momento en que usted está más despierto y más productivo. Es la teoría de Pareto. También dice que prioricemos en la agenda esas tareas que son relevantes en nuestro día a día. O sea, ¿cuál es esa tarea que hoy por nada del mundo puedo dejar de hacer? Esa que sí o sí necesito hacer hoy. ¿Y cuáles son las que me puedo permitir dejar pendientes si no alcanzo a cumplir con todo? Es importante tenerlo claro, porque cuando yo no lo tengo claro y arranco en cualquier orden, pues al final del día de pronto me doy cuenta que miércoles no alcancé a hacer esto y preciso, esa era la más importante del día de hoy. Entonces, Pareto lo que nos dice es, vaya a lo más importante primero. ¿Y en qué momento del día? En el momento del día en que usted más productivo y activo esté. Y también nos habla del tema de delegación. Delegar en otras personas aquellos trabajos que pueden resultar menos importantes para mí o para el equipo de trabajo y que sean susceptibles de delegación, ¿no? Porque pues no todo se puede delegar. Entonces, que sean susceptibles de delegación es, por ejemplo, que sea posible delegarlo, ¿verdad? Ahora sí tengo a quién delegárselo, porque a veces no tenemos a quién delegarlo, ¿sí? Pero a veces, si no tenemos a quién delegar, sí podemos pedir ayuda, sí podemos distribuir cargas, ¿sí? Porque digamos que a veces en el mundo organizacional hay roles que es solamente esa persona y de pronto no tiene pares, pero sí puede tener un equipo que aunque haga cosas distintas, puede ser que equilibrando cargas o redistribuyendo se logre una mayor productividad, no solo para esa persona, sino para todas las demás también. Entonces, los que no tengan en sus manos poder delegar porque son solos en el rol que desempeñan, de pronto se puede pensar en un tema de distribuir o pedir ayuda en aquellos momentos en donde sentimos que la necesitamos, ¿sí? Para descargar un poquito, descargarnos un poquito nosotros y poder cumplir con todas las tareas, ¿vale? Y bueno, señores y señoras, hasta aquí pues como la información de teoría, realmente el mensaje aquí es un poco aplicar importante los 3 bloques de 8 horas. Créanme que a mí en lo personal me ha funcionado muy bien cuando soy capaz de planear y de separar el sueño del trabajo y de mis horas de ocio, de verdad. Resultó ser mucho más productiva y quería traerles esto para compartirlo. Y cuando lo combinamos con algunos métodos de administración del tiempo, pues la procrastinación ya deja de ser procrastinación, sino que ya mi prioridad empieza a ser otra, ¿sí? Ya yo mismo me puedo automotivar para lograr todo lo que me propongo. Entonces, de verdad, espero que haya sido del agrado de todos, que se lleven herramientas útiles para su día a día. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado a este espacio, Catalina. Muchísimas gracias, Mercedes, también por toda la información que tú nos das, por los tips que creo que son súper importantes y fundamentales y creo que pues, nos sirve para todo, para el entorno laboral, para la vida personal y creo que es muy importante también para tener un poco de paz y de calma en este mundo que va tan ajetreado y hecho una locura en muchas ocasiones. Entonces, nuevamente, pues muchísimas gracias a ti por toda la información. A todos, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna consulta que de pronto deseen hacer en este momento. Igual no se preocupen que está siendo grabada la sesión
Pregunta Mercedes, Catalina, si van a hacer algún ejercicio en este momento. No, 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 no. Por lo pronto no, Catalina. Igual podemos tenerlo en cuenta para una futura charla, de pronto implementar algún tipo de ejercicio diferente. Sebastián, levantaste la mano. Sí, hola, buenos días. Bueno, primero, muchas gracias por este espacio, por esta charla tan interesante de parte de Mercedes. Quisiera preguntarte, digamos, más allá del uso del calendario como una herramienta que uno utiliza para organizarse, si nos puedes dar como otras herramientas, ya sean digitales, alguna página que te ayude a la gestión de tu tiempo y de tus proyectos, o incluso hay gente que utiliza planeadores físicos porque les parece que en el papel sienten que están mejor organizados que en herramientas digitales. No sé si conoces o nos puedes recomendar opciones tanto digitales como físicas. Vale, claro que sí, Sebastián. Voy primero a contestarle la pregunta a César Lizarazo que nos pregunta si hay algún libro que les recomiende. Les recomiendo un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear, que pues, habla precisamente de hábitos, pero ayuda mucho a la procrastinación porque digamos que en ese libro nos ayuda a ver muy bien, primero, cuáles son los hábitos que sí necesitamos tener y cuáles son los que no necesitamos tener. A veces tenemos hábitos que necesitamos desechar porque no nos aportan en nada. Y eso justamente aporta a administrar mejor el tiempo, a no procrastinar, a estar más motivados y demás. Entonces, por lo pronto, ese libro que, pues, para responder a la pregunta de César. Y para la pregunta que nos hace Sebastián, hoy en día la tecnología es maravillosa y hay muchas herramientas digitales que ustedes pueden consultar. Por ejemplo, no sé si aquí hayan personas que hayan visto o estudiado algo relacionado con proyectos, con método Scrum. El método Scrum tiene herramientas poderosísimas que por la web pueden encontrar, ¿sí? Ya en términos de, por ejemplo, temas de diagramas de Gantt, Google tiene uno que se llama Ganter, que permite tener ahí incluidos como los temas de un proyecto, las actividades de un proyecto a cabo, es colaborativo, tú puedes incluir allí otras personas, va haciendo el seguimiento, entonces Google tiene varias, ¿sí? Y también todo lo relacionado con método Scrum, si ustedes ingresan pues a la web, y ponen método Scrum, les arroja una cantidad de herramientas digitales justamente para la gestión de proyectos, pero desde la planeación y la organización para llevar a cabo el proyecto. Importantísimo, ya te voy a dar la palabra, José Luis, importantísimo allí, ¿saben qué? Tener en cuenta qué tipo de persona soy yo, con lo que dijo Sebastián. Si yo soy una persona que me gusta más el papel, porque yo disfruto tener mi calendario aquí encima de mi escritorio y mi agenda, y ahí es donde yo voy anotando y con eso me ubico, esa es mi método y esa es mi herramienta. No necesariamente tiene que ser digital como todo es ahora, pero si yo soy una persona que me muevo más por lo digital, que tener el calendario de Google es lo que me sirve y no el cuaderno o el cronograma o el planeador encima del escritorio, es válido también. O sea, cada quien debe ir buscando cuál es su método, ¿sí? Puede ser que haya personas que el método Pomodoro no les sirva para nada porque 25 minutos es muy poquito. Puede ser que haya otras que lo necesitan porque, por ejemplo, hay personas que después de 20 minutos pierden la concentración automáticamente, por la razón que sea. Por ejemplo, en los niños pasa mucho eso. Con los niños, después de 20 minutos ya tener un niño súper concentrado en el mismo tema de hace 20 minutos a veces resulta difícil. Entonces, con los niños, por ejemplo, funciona mucho eso. Y también habemos adultos en que nos puede funcionar el tema de los 25 minutos, como puede haber otros en que no, yo necesito bloques de 2 horas, por ejemplo, ¿sí? Aquí es cada quien vaya descubriendo qué es lo que más le sirve, con qué se va sintiendo más cómodo y vaya adaptándolo. Y a veces podemos adaptarlo a nuestra manera. A veces yo aplico método Pomodoro, pero no de 25 minutos, sino de media hora o de 40 minutos. Y paro 10, por ejemplo. A veces hago 40 minutos
seguidos de trabajo y paro 10. Eso también es método Pomodoro, ¿sí? Es mi método Pomodoro, el que a mí me funciona, el que a mí me sirve, ¿vale? Para contestarle a Sebastián. José Luis y luego Cristian. Mercedes, no, primero que todo, pues agradecerte, muy interesante la charla de hoy. Yo te quería preguntar una cosa, yo digamos que me sentí muy identificado cuando lo mencionaste, yo soy de esas personas que dejo acumular y al final, me hecho trabajo contra el reloj, básicamente. Y así lo he hecho desde que estuve en la universidad, lo he hecho toda la vida, porque siento que cuando estoy bajo esa presión, me fluyen mejor las ideas, soy mucho más productivo. Pero esto puede ser una creencia mía falsa, pues porque finalmente, pues si no lo hago así, no voy a cumplir con los tiempos. Eso de trabajar bajo esa presión, digamos, que uno mismo se impone, ¿eso es una práctica que uno debería cambiar al final? ¿O en tu experiencia te has dado cuenta que eso sí funciona? No sé. Siempre he tenido como esa duda. A mí me funciona, pero pues a veces digo, esto definitivamente no debería ser así. Gracias, José Luis, por tu pregunta. Súper valiosa tu pregunta. Y ahí la respuesta que te doy es depende. ¿De qué depende? Del tipo de persona que tú seas. Así como hace un rato yo les decía, hay personas que son más productivas en la noche, es exactamente lo mismo. Hay personas que su adrenalina y su motivación y su pasión se las da esa presión que sienten cuando ya se va acercando el deadline, ¿sí? Cuando ya se va acercando la fecha límite. Y hay otras personas que por el contrario eso les genera un estrés horrible y hasta se enferman, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, pero si tengo 15 días, ¿por qué me voy a esperar hasta el último día para hacerlo? Yo lo hago desde el día 1 y faltándome 3 días, ya lo tengo listo. Porque eso es lo que los hace sentir tranquilos, cómodos. Eso tiene más que ver con tipos de comportamiento y con preferencias de comportamiento, ¿sí? No tiene que ver con si está bien o está mal. Para algunas personas puede estar bien, para otras puede estar mal. Por ejemplo, las personas que son muy planeadoras, que son súper estructuradas, que les gusta tener esa claridad, ese orden y demás, puede ser que eso que tú acabas de mencionar les genere un estrés y no sea su forma de trabajar. Pero puede haber otras personas que su forma de ser es más, voy a decirlo, que lo importante para ellos no sea la estructura y la planeación, sino la creatividad, las ideas, no pienso en el tiempo todavía, sino que estoy pensando en el qué y en el cómo y voy desarrollando en mi cabeza toda la estrategia, todas las ideas y ya me siento a trabajarlo faltando un día y me funciona. Pero son tipos de comportamiento distintos. No es que uno esté mal y otro esté bien, los dos están bien. Lo que pasa es que depende de qué tipo de persona tú eres. Si tú eres una persona que se estresa demasiado y que no se siente cómoda dejando las cosas para la última hora, pues ese método no te sirve. Porque aunque logres sacar la tarea adelante, porque seguramente si lo harás si eres orientado al logro, pues te vas a sentir que no fue, o sea, te vas a sentir que lo lograste, pero muy luchado, muy trabajado y de pronto no va a haber satisfacción. Pero si tú eres una persona que le gusta esa adrenalina del último momento y que ahí es donde tiene satisfacción, eso también es posible. Eso también existe, mejor dicho. Entonces, ahí no hay una única respuesta. Es Muchas buscar de gracias. todo esto que yo les traje aquí, que les comparto y que ustedes podrán encontrar más información, ¿qué de todo eso te sirve? Dependiendo del tipo de persona que tú seas. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Con gusto, Cristian. Catalina. Gracias, Mercedes, muy amable. Pues a mí me parece muy valioso lo que nos has comentado, pero tengo una duda y de hecho creo que era Luis, o bueno, no sé quién habló ahora, Cristian, no, la última persona que habló me coincidimos en ciertas cosas también, pero yo quería preguntarte algo, es porque creo que una cosa es como, digamos, los compromisos laborales y otra cosa compromisos académicos, pero los dos tienen importancias distintas, pero son importantes, ¿no? Entonces, quería preguntarte si tú has trabajado de pronto algo que tenga que ver con esos, digamos, con los desafíos que tenemos estudiantes de posgrado, sobre todo, pero no sé, doy un ejemplo.
y es un ejemplo real que estoy viendo ahora con la elaboración de tesis de doctorado, por ejemplo, ¿no? Y que he visto con compañeros y compañeras que nos sucede como que pasamos por etapas muy similares en cuanto al reto de redactar, al reto de no bloquearse, pues para redactar los capítulos o para, ¿no? las entregas. Y eso creo que muchos reconocemos que caemos en procrastinación, pero también como que tenemos todo el tiempo esa angustia existencial de tenemos que entregar, tenemos fechas entregables, tenemos que hacer avances, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo, o sea, cómo superar eso? Porque, digamos, yo en lo particular soy una persona como que, digamos, me considero organizada en cuanto a, eh, procuro planear, procuro tener fechas, deadline, o sea, como organizarme, ¿no? Estructurarme en como que voy a hacer los tiempos y todo, pero a pesar de eso, pues a veces digamos, en el plano real de ejecución a veces no nos da, por más de que querramos. Sobre todo, lo hablo más digamos, en el plano académico, porque necesita también mucho de redacción, ¿no? Entonces, tengo que redactar, tengo que elaborar ideas, tengo que, digamos, como que el grado de concentración debe ser mayor y no de inspiración, pero sí como de poder desarrollar esa redacción de una forma fluida y a veces hay tiempos como el bloqueo y te entrampas, ¿no? Entonces, no necesariamente la procrastinación es porque tú dices, ah, no, pues que no quiero hacer nada porque tú sabes que tienes que hacerlo, tú sabes que tienes un deadline, pero también dices, o sea, no sé ni por dónde empezar. O sea, en términos prácticos a mí me ha pasado y a colegas y a compañeros míos les ha pasado y decimos, o sea, todo el mundo así pegado del techo. Decimos, no, no puede ser, ¿no? Ya va a llegar la fecha de entrega y no hemos terminado. O sea, la revisión, observación, lo que sea. Y siempre es como una constante, digo, pues, ¿cómo, o sea, cómo hacerle para superar eso, ¿no? Porque, y no sé si te ha tocado así como asesoría en ese, digamos, en ese tipo de situaciones que no sean tanto proyectos profesionales, porque además a la par también a veces estamos en el doctorado y estamos haciendo también pues temas laborales, profesionales, entonces esa es la combinación de las dos, ¿no? Entonces ahí para completar el asunto. Gracias, Mercedes. Bueno, listo. Catalina, muchas gracias por tu pregunta. Mira, allí, de todo lo que te escucho, pienso en algo que no sé si te aporte y es que también importante tener en cuenta mis habilidades y mis capacidades. Y eso es una realidad. Todos tenemos habilidades, competencias, fortalezas, pero también todos tenemos áreas en donde podemos ser mejores, ¿sí? Entonces, ¿en qué es eso en donde yo soy muy buena? Ejemplo, yo soy muy buena leyendo, investigando, comiéndome el libro, sacando el resumen rápido, o yo soy muy buena redactando, o yo soy muy buena haciendo cálculos, o yo soy muy buena, ¿sí? O sea, detectemos en dónde es que yo fluyo mejor, ¿sí? Porque ahí es donde va a estar mi real motivación. Entonces, primero eso, y también detectar en dónde no fluyo tanto, en con qué actividades no fluyo tanto. ¿Para qué? Para de pronto poder hacer una organización u organizar el tema generando un mix que me haga balance o que me haga equilibrio. Por ponerte un ejemplo. Supongamos, y también teniendo en cuenta qué tipo de persona soy yo. Si yo prefiero, o sea, me resulta más motivador hacer primero las tareas que para mí son fáciles y en donde yo soy muy buena y en donde soy diestra, y después en las que no tanto, o al revés, porque también de eso hay. Yo me puedo sentir más satisfecha cuando hago lo más difícil al principio y al final hago lo fácil porque eso es lo que me da como la última satisfacción y la motivación. O puedo ser de las que primero lo fácil para que la adrenalina me suba y al final lo no tan chévere. Entonces, combino esas dos cosas. En qué soy muy buena y en qué no tanto, versus qué tipo de persona soy. Si soy de las que prefiere eh, motivarme al principio o motivarme al final, mejor dicho, ¿sí? O sea, lo chévere al principio o lo chévere al final, para hacer como ese mix. Y entonces, planear de manera consciente qué es eso primero que yo voy a hacer. Le voy a meter primero la ficha a lo que no me gusta y en donde no soy tan diestra, porque sé que eso me va, pero yo sé que después de eso viene lo que sí me gusta. Entonces, chévere. O al revés. Y genero ese equilibrio o ese balance.
Y otra alternativa es pensar, ¿por qué no? Yo siempre lo digo, hace parte de la recursividad, pedir ayuda. O sea, ¿qué otros recursos yo tengo a mi alrededor? Y a veces en este tema de estudio, si somos compañeros, si somos amigos, si estudiamos en equipo, ahí también se puede hacer equipo. Y entonces hay uno que es muy bueno leyendo, investigando, sacando el resumen, comiendo libros, listo. ¿Sabe qué? Usted encárguese de esto, A, B, C, D. Pero hay otro que es buenísimo ya estructurando el proyecto, listo, usted a eso. Entonces, cada quien en lo que es fuerte y hagamos bloques de redes de apoyo, bloques de apoyo en la medida de lo posible. Seguramente habrá momentos en donde no se pueda porque la entrega es individual, pero en donde se permitan apoyarse entre ustedes también es válido. Inclusive, aunque la entrega sea individual, yo me puedo apoyar de otro y eso no quiere decir que el otro haga mi trabajo o haga mi tarea, no. O sea, cómo entre colegas, compañeros, amigos, nos complementamos en nuestras fortalezas. En eso en donde yo soy muy fuerte, el otro de pronto no tanto. Entonces yo le aporto a él desde mi fortaleza, pero él también me aporta a mí desde su fortaleza y armamos redes de apoyo para ir todos en llave, ¿sí? Cada quien hace su pedazo, pero nos apoyamos entre todos. Eso también es válido, ¿sí? Explórenlo de pronto en qué escenario es posible hacerlo, ¿sí? Y estoy hablando de escenarios de estudio porque lo viví, ¿sí? O sea, no estoy hablando de escenarios laborales en donde es mucho más fácil aplicarlo, sino que estoy hablando en escenarios de estudio en donde viví que obviamente mi compañera al lado, pues, hombre, tenemos formaciones distintas, traemos experiencias distintas, pues no somos buenas en lo mismo, pero venga, complementémonos. Entonces, ayúdame tú con esto, yo te ayudo con esto y cada quien hace lo suyo, pero nos ayudamos y vamos en bloque, ¿sí? ¿Te sirve, Catalina? Sí, sí, te agradezco, Mercedes. Pues sí, como creo que esto que comentas de pronto hacer como ese mix y tener muy presente en dónde fluye mejor. En mi caso, por ejemplo, pues claro, todos tenemos que pasar por temas de análisis de información secundaria, primaria, etcétera, y redacción. Y en mi caso yo soy muy buena redactando, pero también sé que para redactar, y bueno, no sé cómo les pasa a otras personas, pero yo necesito tener como muy claro el tema y una vez lo tenga claro y como que lo aterrice y yo, por ejemplo, utilizo fichas de colores, o sea, utilizo tanto, digamos, escrito en tableros, incluso, o sea, uso todo mi estudio lo tengo con llenar fichas de colores de diferentes cosas, Sí. porque soy muy visual y muy de colores. Entonces yo necesito así, yo no puedo hacer todo blanco, todo negro, todo azul, no, necesito así un montón de colores para saber este color es de este, ta. Entonces me ayuda mucho y sí, sí, creo que la orientación que más me ayuda mucho la cosa es fluir, ¿no? Yo creo Ya. que es la palabra clave, como dices, es Mira, una... te complemento allí un poquito. Mira que la tienes clara de qué es lo que a ti te gusta y cómo fluyes mejor. Los colores, lo visual, lo físico, ta. Entonces, ahí te complementaría, te aportaría que pienses ya en los momentos y en los espacios. Entonces, ya tienes claro las herramientas que te sirven para fluir. Ahora es cuál es el mejor momento en donde fluyes mejor, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Eh, Me queda mejor en la la mañana. mañana tempranito, antes de Sí, trabajar, después de trabajar, en medio del trabajo y puedes hacer un mix, en la noche antes de acostarte, en fin, ¿sí? ¿Cuál es tu mejor momento, pero también tu mejor espacio para? Entonces, ¿en dónde? Mira, yo he tenido clientes que me dicen, si me voy a sentar a escribir, si perdón la expresión, necesito fumarme la verde, no puedo en mi casa, me toca irme a por allá a un sitio, a un salón, a otro lado, me voy a un parque, me voy a... Ah, bueno, esa persona fluye así, ¿sí? Hay otras que me dicen, no, en mi casa, juiciosito concentrado. Hay otras que en la oficina. Hay otras que cuando ya todo el mundo ya se haya acostado y que yo no tenga ruido. Hay otras que con la música del televisor prendido. Ah, cada quien, ¿sí? Entonces, ahí el siguiente paso que te sugiero es busca cuál es tu momento y cuál es tu espacio para fluir, porque tienes las herramientas ya claras con qué fluyes. Sí, exacto. Listo, gracias, Mercedes. Y Con también yo creo gusto. que otro reto, no, o sea, no quiero acaparar aquí, pero creo que en la reflexión, digamos, esto que decías del apoyo, yo sí lo he pensado y creo que es
digamos, vital en ciertos aspectos, pero también tiene sus retos. Doy un ejemplo, claro, hay ejemplos de la vida laboral, también hay ejemplos de la vida académica, pero en el tema académico, por ejemplo, hay gestores bibliográficos, ¿no? Y está Sotero, está Mendeley y otra serie de gestores bibliográficos, y bueno. Pero también para usarlos, pues obviamente tienes que saber usarlos. Y a mí, por ejemplo, me pasa que o sea, yo empecé por Mendeley, después pasé a Sotero, etcétera. Ya sé utilizar los dos, pero después ya me quedé con Sotero, ¿no? Ujú. De repente tú subes y tienes que estar en línea, subes los documentos, no sé qué, hay unos tienen metadatos, otros no tienen metadatos. La cosa es que cuando quieres jalarlos al Word, un ejemplo práctico, debes saber citar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo quisiera, por ejemplo, que alguien me ayudara en eso, y ahí sí yo creo que tiene que ver con personalidades. Sí me la pienso decir, bueno, pues yo tengo que ver hasta donde yo sé, no puedo compartir mi Sotero para trabajar colaborativamente con alguien, le tendría que dar acceso a mi Sotero a alguien más y decirle, ayúdame a organizar todas las referencias, ¿no? Entonces eso también tendría que como entrenar a la persona y decirle como con confianza, bueno, o sea, mira, esto es así, ta, 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 o sea, lleva también, no es tanta complejidad, pero sí, o sea, saber también que debemos poder confiar en esa persona y decirle, mira, ¿no? Hay que hacer esto y explicarle y cuando se puede, porque puede ser, aparentemente hacer las referencias puede ser una cosa sencilla, pero tampoco es tan sencilla, tiene su clave, ¿no? Así es. Vale. Listo, Catalina, muchas gracias. Cristian, Bueno, no, agradecerte por todo, o sea, súper útil todo lo que has mencionado y también lo que has mencionado los compañeros. Así de pregunta, ¿dónde queda exactamente la grabación de la charla? Catalina. Dime, Cristian pregunta que dónde queda la grabación de la charla, exactamente, dónde va a quedar. Cristian, nosotros efectivamente la grabamos y la vamos a cargar al YouTube de la Dirección de Extensión y Egresados y seguramente les enviaremos la información para que la puedan volver a consultar y revisar en caso tal. Vale, Catalina, muchas gracias. Con gusto, Cristian. Yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿cierto?